Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí es un placer estar con todos vosotros en este nuevo vídeo de acupuntura científica y psiconeuroacupuntura. La verdad que en estos últimos trabajos que hemos ido colgando en la red siempre han sido trabajos últimamente de entrevistas entre colegas. Han sido, pues he enseñado sitios donde he estado, que la verdad que estoy muy contento, pero inmensamente contento de todo el apoyo que estoy teniendo con mis seguidores cuando viajo, la gente que ve este canal. La verdad que me quedo impresionado cuando me comentáis, cuando os veo dando conferencias, pues todo ese apoyo, ¿no? que tenéis. Eso me llena de energía para poder hacer más vídeos, que desde luego voy a seguir haciendo. Este vídeo en concreto es sobre intentar explicar qué es lo que sucede con el fenómeno del Reiki, es decir, el fenómeno de llamada del chi al punto de acupuntura. Todos sabemos que cuando introducimos una aguja siempre hay que hacer unas rotaciones con la aguja para provocar una sensación objetiva en el paciente y subjetiva en el terapeuta. Objetiva en el paciente en tanto cuando el paciente va a notar una sensación que la va a experimentar normalmente como molesta, dolorosa, como una especie de rampa, adormecimiento, calambre. Bueno, pues vamos a explicar qué es eso y para qué sirve. Y también qué es lo que siente el paciente, el terapeuta. Pero para mí lo más importante en este vídeo va a ser sobre todo explicar qué es lo que siente el paciente. ¿Ok? Bien. También me gustaría, antes de empezar con el vídeo, presentar mi nuevo trabajo titulado Acupuntura Científica, basada en la psiconeuroendocrinoinmunología. La verdad que ha sido el trabajo del año pasado. Durante este año he estado elaborando todas las bases neurofisiológicas, neuromoleculares, los ejes endocrinos, la relación de la acupuntura con el sistema inmunológico, con el sistema endocrino, como he dicho, con el sistema, nervioso, evidentemente. ¿Qué pasa cuando introducimos una aguja en un punto de acupuntura a nivel neurofisiológico, neuroendocrino y neuroinmunológico? La verdad que es un trabajo que para mí marca un antes y un después dentro de lo que es la elaboración teórica del instituto donde yo trabajo, el Instituto Español de Acupuntura Científica. Decir que para mí este trabajo es el inicio de muchos más procesos y muchos más trabajos en este sentido. De hecho, el vídeo de hoy trata de los últimos desarrollos que estamos teniendo en neurofisiología del dolor y en toda la recopilación de papers que hay en relación a qué sucede con el dolor y con el proceso inflamatorio. Bien. Por otro lado, también me gustaría, antes de empezar con el vídeo, dejar claro a todos mis oyentes, porque me llegan comentarios de colegas, sobre todo cuando doy clases, que los alumnos me conocen y dicen: ¡ay! Tenía una imagen diferente de usted, porque creía que había abandonado la medicina tradicional y me había dedicado solamente al plano energético, al plano científico. Vamos a ver, tengo que dejar claro que yo soy un acupuntor tradicionalista, es decir, mi base teórica es la medicina tradicional china. Toda la fundamentación teórica, los clásicos, las teorías del yin y el yang, las teorías de los 5 elementos, las teorías de los canales psicolaterales, los ciclos, los puntos shu, los puntos mo, los puntos ho, los puntos comando. Es decir, yo en mi trabajo siempre me baso en la parte tradicional. Pero vamos a ver, este canal trata de acupuntura científica y aquí lo que intento aportar es a la acupuntura tradicional esa mirada científica. Pero no se equivoquen, ante todo, para mí la tradición, ¿ok? Yo soy un tradicionalista de los pies a la cabeza. Lo que pasa que este vídeo no trato de explicar los fundamentos tradicionales, porque hay muchos vídeos muy buenos para ello, y no solamente vídeos, sino también muchos libros, con lo cual pues intento aportar la parte científica, ¿ok? Bien, así que les invito a que entren en mi página, recorran toda la biblioteca ya de libros de acupuntura científica que tienen a su disposición y empezamos con el vídeo. Muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar por lo tanto de la técnica del Deiki o búsqueda o llamada del chi al punto de acupuntura. Esta técnica, como hemos comentado, se trata de la inserción de los puntos de acupuntura de la aguja. Y una vez se inserta el punto de acupuntura en la aguja, lo que vamos a hacer es hacer una manipulación para que llegue la sensación del Deiki. Esta sensación por parte del acupuntor se nota como que la aguja se engancha a las fibras. En realidad lo que está pasando es que en esas rotaciones izquierda-derecha siempre podemos girar un poquito más a la derecha que a la izquierda para que se vaya enroscando las fibras del sistema conjuntivo, sobre todo los fibroblastos. Aquí lo que se va a producir es una reacción, por un lado neurofisiológica en el paciente y por otro lado nerviosa, ¿no? Por activación de los terminales libres de las células C y las células A delta, que ahora explicaremos más adelante. Bien, me gustaría un poquito explicar en el libro, hay un libro que para mí es fundamental en acupuntura, porque sobre todo ahora de lo que estamos hablando es de acupuntura en el manejo del dolor, ¿no? En el manejo del dolor y el manejo de la inflamación. Hay un libro de anestesia de Edward Lim Chine que él comenta o relata cómo los médicos estaban tratando a un paciente de amígdalas, estaban haciéndole una operación. Y entonces aquí lo que sucedía es que los pacientes estimulaban el punto de acupuntura y el paciente no notaba el dolor, ¿vale? Sin embargo, cuando dejaban de estimular el punto de acupuntura, lo que se producía era que al poco tiempo el paciente volvía a experimentar la sensación dolorosa. Entonces los médicos lo que tenían que hacer era seguir estimulando el punto de acupuntura para así poder evitar la sensación desagradable en el paciente. Esto lo que provocó fue que los acupuntores se dieran cuenta que mientras se mantenía el estímulo había como una especie de solapamiento y una especie de analgesia producida por la estimulación del dolor. Hoy sabemos que hay mecanismos como el control system a nivel medular de la segunda neurona que pueden explicar esos fenómenos que estos médicos hace tiempo descubrieron, ¿no? A partir de ahí, de hecho, surge, ¿no?, la electroacupuntura como mecanismos también analgésicos para tratar o mantener al paciente en un estado de analgesia inducida por la estimulación eléctrica. Eso es lo que está ahora mismo haciéndose con lo que sería la acupuntura anestésica. Lim Chine en el año 1982 sostenía que la acupuntura era efectiva siempre y cuando hubiera una sensación en el paciente que se solapara con la experiencia dolorosa, es decir, con una especie de solapamiento, y que era importante, por lo tanto, que se sintiera esa sensación somática. De hecho, hay muchos terapeutas que sostienen que si no se produce esa sensación visceral, esa sensación sensorial en el paciente, el efecto de la acupuntura no va a ser el mismo. No va a ser, va a ser menor o incluso nulo, ¿ok? Lo que vamos a encontrar van a ser sensaciones de adormecimiento, de calambre, de hormigueo, incluso de dolor o incluso de irradiación a lo largo de todo el sistema nervioso, ¿no?, del paciente, bueno, o de todo el nervio del paciente que ha sido en este caso afectado, las fibras C o alfa o A delta que hayan sido estimuladas. De hecho, hoy tenemos muy corroborado esto, ¿no? Ya no es un secreto saber que cuando punturamos un punto de acupuntura lo que se va a producir es una estimulación, ¿vale?, de los terminales libres del sistema nervioso y también una afectación, ¿vale?, de la zona adyacente a la punción de la aguja. A eso le llamaremos reacción humoral. Ahí sabemos que los neutrófilos, por ejemplo, se activan y bueno, hay una cascada, ¿vale?, que produce una microinflamación. Ahora hablaremos de ello. Sin embargo, a mí me gustaría también señalar, nosotros en el instituto usamos la escala de Gold para evaluar el dolor de los pacientes. Y entonces hicimos una experimentación bastante sencilla. Colocábamos a pacientes con dolores, bueno, de todo tipo, desde dolores de contracturas, dolores de epicondilitis, dolores de hombro congelado, ¿no?, dolores difusos. Pasábamos al paciente esa escala para que él nos dijera del 1 al 10 qué umbral doloroso tenía. No. Una vez nosotros cuantificábamos eso, buscábamos los puntos ASI.
Entonces punturábamos el punto ASI. En un grupo de pacientes se punturaba el punto ASI con búsqueda del chi, en otros pacientes se punturaba el punto ASI sin búsqueda del chi, y en otros pacientes se punturaba un punto que no tenía nada que ver con el punto ASI ni con el meridiano afectado. El resultado en la escala de Gold, lo que conseguíamos era evaluar que las personas que habían sido estimuladas con el punto y aparte le habíamos buscado el chi, el efecto analgésico y de recuperación de la zona era más rápida, o en la escala Gold veíamos que medía menos la cuantificación subjetiva del paciente. Por lo tanto, esto, aunque lo hicimos con un grupo de pacientes pequeñito, lo que sí que sabíamos era que era necesario, sobre todo para el manejo del dolor, siempre buscar el Daiki. Ahora os voy a explicar esta fotografía. Bien, mira, esta fotografía muy sencillo, representa una aguja que ha entrado dentro de lo que sería el tejido. Se van a producir dos cosas principalmente. Por un lado, la llegada del chi. La llegada del chi va a estar mediada por las células libres, ¿vale? Del terminal, de los axones nerviosos. En este caso serían las fibras C y las fibras A delta. Estas fibras van a ser estimuladas y van a producir una reacción neurológica de estimulación del nervio. Nosotros tenemos que saber que tenemos tres estaciones neuronales: la neurona periférica, la neurona de la médula y la neurona del sistema central. Esas tres neuronas se van a activar. Ahora nosotros estamos hablando sobre todo de la neurona periférica. También me gustaría señalar lo importante que va a ser la llegada también de la SHUE, ¿no? La SHUE sería ese término, ¿no?, que haría referencia a la activación, por un lado, de los neutrófilos. ¿Para qué? Para que se produzca una reacción inflamatoria local. Esto es importante porque se va a producir una reacción en cadena que se va a ir potenciando para que el efecto de la acupuntura sea el que corresponde, ¿no? Mirad, lo primero que tenemos que saber que cuando nosotros rompemos el tejido con una aguja de acupuntura, se va a liberar una serie de sustancias. Por un lado, hay muchas células que se van a romper por afectación directa de la estructura de la aguja, afectando a los tejidos, ¿no? Va a haber una injuria, una lesión celular. Esas células que se rompan, evidentemente van a perder todas las moléculas que tenían dentro de su membrana. Esto activará a los neutrófilos porque evidentemente estas sustancias no tienen que estar en ese espacio extracelular. Eso va a producir una reacción en cadena. Por un lado, estas sustancias son liberadas al espacio extracelular, y por otro lado, los macrófagos, los neutrófilos, van a generar una reacción inflamatoria local. Se va a generar ATP, serotonina, prostaglandina, histamina, bradiquinina, es decir, un montón de sustancias alrededor de la aguja. Eso, por un lado, sería la llegada de la SHUE, pero la llegada del chi sería cuando hay una activación, como hemos dicho, de los terminales libres de las células que median la percepción del dolor. En este caso, las células C, las células A delta. Sin embargo, es importante también señalar que estas mismas células van a secretar ciertos neurotransmisores que van a provocar, por un lado, en el vaso sanguíneo, la dilatación del vaso sanguíneo para que aumente el aporte sanguíneo a la zona del punto de acupuntura, sobre todo mediado por sustancia P y la CGRP. Estas sustancias, todos ustedes seguro que han visto que cuando insertamos una aguja de acupuntura se produce una especie de eritema, aumento del calor y aumento de la sensación local. Esto sería, por lo tanto, lo que nosotros consideramos llegada del Daiki, estimulación de las células libres del sistema nervioso, las C y las A delta, y estimulación de los neutrófilos y vasodilatación del entorno donde se ha insertado la aguja. Por lo tanto, en este esquema que os enseño ahora, veríamos que la punción con una manipulación específica va a generar la activación de la nociocepción
Esto sería la llegada del chi, y a continuación la inflamación local, esto sería la llegada de la Shue. Es lógico pensar que la manipulación de la aguja activará por microlesión los terminales libres del sistema encargado del procesamiento del dolor. Esto, como hemos dicho, activará las neuronas C y A delta. Sabemos que la acupuntura incrementa, por lo tanto, el umbral para la aparición del dolor en un 80 a un 90%, comparado con grupos de pacientes que no hayan recibido el tratamiento con acupuntura. Señalar que estos efectos no se logran cuando se inyecta en el punto de acupuntura un anestésico. ¿Por qué? Porque parece ser que se necesita la integridad funcional de las fibras que median la nociocepción para que esta transducción suceda. Dentro de esta conclusión también encontré, por un lado, los trabajos de Levy y de Matsumoto. Estos científicos concluyen que la integridad del sistema nervioso es un prerequisito para que se provoque la analgesia en acupuntura, ¿ok? Eso es importante. El Reiki pues activa los terminales nerviosos que disparan, por un lado, los potenciales de acción para desencadenar, como hemos dicho, las reacciones biológicas descritas de forma metafórica por la tradición. Estas reacciones en el paciente las percibirá como hormigueo, entumecimiento de la piel, dolor sordo y difuso. También hay algunos pacientes que notarán un calambre, e incluso pacientes que la sensación será bastante potente. Como vemos, todas estas son sensaciones neurológicas y vasculares, ¿vale? Estas sensaciones generalmente se expanden a lo largo de todos los canales. Como hemos dicho, la sensación del Reiki tiene varios correlatos fisiológicos. A nivel local se produce la liberación de ATP, prostaglandinas, histamina, bradicinina, serotonina, hidrogeniones y etcétera, ¿no? Es decir, hay un largo hay más sustancias, ¿no? No quiero alargarme con ellas, ¿no? Estas sustancias activarán, como hemos dicho, los terminales libres de los nocioceptores, tanto A delta como C, y las respuestas de los neutrófilos. Toda esta activación local generará diferentes sensaciones que el paciente va a percibir, ¿no? A nivel neurológico, sobre todo una sensación de entumecimiento, a nivel muscular una distensión y a veces una sensación de dolor, y por último a nivel vascular, bueno, a nivel vascular lo que van a notar es normalmente aparición de calor y luego esa sensación de inflamación. ¿Vale? Tenemos que saber que esta estimulación del Reiki desencadena señales inducidas también por la purina, y esto va a provocar una remodelación del citoesqueleto de los fibroblastos que contrarrestan la fibrosis, Además, la adenosina tiene propiedades antiinflamatorias que pueden, ¿no?, contribuir a la reducción del dolor a largo plazo. Esto es importante porque esto explicaría algunos de los efectos analgésicos de la acupuntura que van más allá del momento en el tiempo, ¿no? La experimentación realizada en los últimos 10 años en Estados Unidos están señalando la correlación directa entre manipulación de la aguja y los efectos de la transmisión de las señales, que a la larga generan modulación e inhibición del dolor. Esto es importante porque nos va a explicar el efecto analgésico mediado ya no solamente por mecanismos locales y de la primera neurona o el reflejo del control dose system, sino también a niveles centrales con la liberación de endorfinas. Por otro lado, los trabajos del famoso Langenbein señalan la coincidencia de la tradición antigua con los datos hallados en las investigaciones, pues existe un modelo de mecanotransducción descrito en términos de equivalencias entre procesos de la literatura antigua de la medicina china y efectos sobre el tejido intersticial y conjuntivo. A este punto me gustaría simplemente poner una fotografía con la técnica de cómo se inserta la aguja y cómo se busca el chi para que se provoque esta función neurofisiológica. Ahora, lo que sí que me gustaría también ahora es explicar las características de las sensaciones y lo que se ha encontrado, ¿no? Lo primero de todo, supongo que ustedes están viendo también que todo este vídeo lo tengo escrito en el blog de Acupuntura Científica y de Psicología Acupuntura. Ahí pueden encontrar las citas de todas las personas con las que, con todos los papers que he buscado para tener este trabajo finalizado, ¿ok?
Lo importante en este caso también es saber que hay investigación que nos dice que cuando nosotros insertamos la aguja se va a producir independientemente la diferencia entre la respuesta ascendente o descendente en dirección al meridiano o en contradirección del meridiano. Muchas veces uno lo que buscaría sería la sensación a través del recorrido del meridiano, pero a veces es en dirección opuesta al recorrido del meridiano. Nosotros hicimos un trabajo, voy a leerlo aquí en el ordenador. Nosotros en el año, no me acuerdo si en el 2012, hicimos un trabajo bueno, en realidad lo que hice fue en los puntos de acupuntura me tomé el 36 de estómago, el Zusanli. Supongo que sabéis por qué, porque es uno de los puntos más punturados, casi todos los pacientes se les puntura, y entonces simplemente yo trataba a mis pacientes para cualquier patología, pues la que tuvieran, una deficiencia de yin de estómago, una deficiencia de yang de bazo, un bloqueo de chi de hígado. Bueno, en muchos pacientes se le pone el 36 de estómago, ¿no?, como medida para recuperar el chi del paciente. Entonces yo buscaba el chi y anotaba en mis pacientes hacia dónde iba el chi, si en dirección al meridiano o en contradirección del meridiano, o simplemente en las dos direcciones, o se provocaba una reacción local. Bien, es curioso porque aquí tengo apuntado, a ver dónde lo tengo, en mis pacientes, 100 pacientes que fueron estimulados así. En el paper tengo que 66 pacientes experimentaron la sensación en dirección del meridiano, 12 en dirección contraria al meridiano, 12 no pudo definir bien, pues la sensación fue en las dos direcciones, y 10 no se obtuvo la sensación del Reiki. O si se obtuvo fue muy débil o muy flojita, o bueno, a veces los pacientes dicen ya, como para, que no quiero sentir más. Bueno, bien. También estudios, sabemos que no siempre el Reiki se encuentra en los dos puntos igual, es decir, puede haber una sensación más fuerte en el meridiano por ejemplo, en el meridiano de estómago de la pierna derecha, o en el meridiano del estómago de la pierna izquierda. Todo esto básicamente es debido, bueno, pues a diferencias anatómicas, en que no se activan las mismas fibras C exactamente el mismo punto, etcétera. Pero bueno, básicamente no hay ningún problema en este tipo. Si se activa el chi, da igual la sensación hacia dónde vaya, porque lo que vamos a buscar siempre es una respuesta más sistémica, más general. Para terminar, en este vídeo dedicado a la sensación del Reiki, me gustaría también explicar que nosotros sabemos que hay 3 estaciones neurológicas, neuronales, 3 neuronas, la periférica, la medular y la central, ¿vale? Que median en lo que sería el proceso de la sensación del Reiki. Quiero puntualizar que en este vídeo no estoy hablando del control del dolor, ¿ok? Porque si a ustedes les gusta este vídeo, por favor, escríbanme y les hago un vídeo específico sobre el manejo del dolor, ¿ok? Ahora no, ahora simplemente estamos hablando de la sensación del Reiki, sobre todo a nivel científico, pero nosotros sabemos que es la llegada del chi, pero me gustaría, pues tener todo ese conocimiento que nos vaya enriqueciendo, ¿verdad? Bueno, a nivel de la tercera neurona, a nivel de lo que serían las conexiones en la corteza, sabemos que va a haber una activación de la zona, de las áreas de Brockman, en este caso la 1, la 2 y la 3. ¿Ok? Bien, eso es importante porque también debemos de saber que tienen que estar intactas estas áreas para que exista esa sensación del Reiki. De hecho, si tenemos una lesión a nivel medular, no va a haber esa sensación. Es por ello que nosotros tenemos que saber que la acupuntura siempre tiene un gran componente neurológico, neurofisiológico, ¿ok? También no solamente se circunscribe a la sensación neurológica. Hay otras explicaciones, como pueden ser los conductos de Kitt-Bothan. Hay otras explicaciones, como pueden ser el intersticio, como pueden ser la teoría miofascial, la teoría de las fascias, la teoría de reflejos. Es decir, la acupuntura es un campo amplísimo para explicar muchos de los fenómenos que acontecen en ella. Lo que pasa es que este vídeo se centra en la neurofisiología, ¿ok? Es decir, no quiero que piensen que yo solamente digo que esto es así porque tenemos las explicaciones neurofisiológicas. Es muy importante, pero
hay más explicaciones, ¿ok? Decir que la acupuntura solamente es neurofisiología creo que es cometer un grave error desde mi punto de vista, porque hay más estructuras fisiológicas que pueden explicar fenómenos, ¿vale? Que van más allá de solamente la estimulación neurológica. Pero este vídeo, como hemos dicho, trata sobre esto. Espero que les haya encantado, que les haya gustado. Por favor, compártanlo para hacer que la acupuntura científica llegue a todo el mundo. Porque hoy, más que nunca, necesitamos tener un puente de unión que una lo occidental con lo oriental si queremos seguir progresando en nuestra profesión. Así que les mando a todos ustedes un abrazo, un saludo y en breves estaremos otra vez en Latinoamérica, estaremos otra vez en México, estaremos en todo el recorrido de Argentina, por cierto, en 2 congresos importantes que les diré en el siguiente vídeo. ¿Ok? Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.